Por la gracia del Señor nos ha correspondido la meditación del Salmo 125. Vamos a leer el Salmo 125 para entonces tomar la base de nuestro estudio mediante el Señor. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la iniquidad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará. Con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Este salmo, el 125, enfatiza que el Señor está presto para guardar y proteger en justicia a su pueblo. Pero ¿quiénes son los que confían en Dios? Con el Salmo 125 llegamos a la sexta escala o estadio de los 15 que integran los cantos graduales, que dimensionan las diferentes etapas de ascenso de los peregrinos que subían a Jerusalén, a las fiestas, de manera que cada salmo era entonado en un estadio progresivo del viaje, cuando iban ascendiendo, mientras los israelitas iban subiendo y acercándose a Jerusalén con ocasión de las fiestas, en especial de la Pascua, de Pentecostés y Tabernáculos. Entonces, conforme la simbología de los cánticos graduales, cada escalón o cada estadio del ascenso representaba un acercamiento más a la presencia de Dios, que en el mensaje neotestamentario se traduce como un grado más elevado en el desarrollo espiritual de un alma redimida que busca la íntima comunión y la santidad de Dios. Estos signos contienen pues numerosas referencias a Jerusalén, al monte Sión, al templo, a Israel como pueblo de Dios, a la paz y claro, también a la adversidad y al desconsuelo cuando se suele caminar lejos de Dios. Pero si este es un cántico de peregrinos, entonces el pueblo de Dios que ascendía hasta allí y que lejos del Señor solo se enfrentaban a tribulaciones, incluidas persecuciones por parte de hombres infieles y malvados, entonces esos israelitas podrían consolarse con la idea de que pronto llegarían a Jerusalén, donde esperaban encontrar justicia y seguridad. Los peregrinos han emprendido el viaje desde lugares distantes, donde el pueblo de Dios ha podido haber vivido en un entorno hostil, lejos del amparo de Dios, y entonces, lamentando, oran pidiendo ser librados de las falsas acusaciones y demás. Por eso dice, en mi angustia clamé al Señor. Y esto que los estudiosos asocian con los sufrimientos propios del cautiverio babilónico, por ejemplo, como la opresión pagana, las calumnias, la explotación, etc., que terminaban
por fortalecer la necesidad de volver a la patria y el cuidado del Señor. Como se sabe, lejos de Dios, toda motivación de felicidad es demasiado efímera y en ocasiones el Señor permite las angustias y las situaciones dolorosas a fin de que su pueblo tome conciencia de las circunstancias en que vive. Pero cuando el pueblo tiene conciencia de que es el pueblo de Dios, incluso que le han fallado a Dios y se arrepienten y se humillan, Dios oye el clamor de su pueblo, pues siempre es necesaria la intervención divina y su poderosa liberación. Entonces comienza el retorno desde el corazón mismo de los hombres. De ahí la frase del Salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En la antigüedad, siglos antes, en el monte Sinaí, los israelitas no pudieron sino experimentar terror y no soportaban acercarse a Dios en aquel escenario de fuego, de relámpagos y truenos, incluso de leyes imposibles de cumplir por hombres muertos espiritualmente, en contraste con la alegría que satura nuestro ser al acercarnos al monte Sión, al monte de Dios, ascendiendo por el camino de la gracia, abierto, un camino logrado por Jesús en el monte Calvario. La iglesia de Cristo no puede buscar su derrotero en el monte Sinaí, en su terrible ley saturada de mandamientos y de condenación. No, eso tuvo su vigencia hasta la cruz de Cristo. La iglesia asciende hacia el monte Sión, donde morará en la presencia de Dios, de Jesús, de los ángeles y de los justos, los redimidos por la sangre del Cordero y perfeccionados por la palabra y el Espíritu. Así asciende la iglesia. Ahora somos el pueblo de Dios y como sus redimidos debemos ascender sin parar en el curso de nuestro desarrollo espiritual y debemos subir juntos como aquellos peregrinos, sometidos unos a otros inclusive. En definitiva, lejos del sometimiento a Dios no podemos avanzar. Y el camino es largo y lleno de escollos, lleno de tropezaderos. Y en medio de todos los obstáculos que haya, es necesario que acudamos al Señor buscando su protección en la santidad y obediencia que exige su palabra y procurando que Dios nos salve de todo lo que intente destruirnos en nuestro andar como peregrinos en esta tierra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice el Salmo. El Salmo 125 enfatiza la protección y solidez inamovible de Sión y de sus habitantes como nación escogida del Señor. Para Israel, Sión representaba el centro de la tierra y el lugar donde moraba el Señor, lugar de máxima seguridad y de paz. Los que confían en Dios permanecen seguros, mientras que los que depositan su confianza en sus propios caminos, de seguro estarán expuestos a vagar sin rumbo y derrotero fijo. La visión del monte Sión siempre inspiraba mucha confianza. ¿Por qué inspiraba esa confianza? Porque el único Dios verdadero dispuso que hubiera sobre la tierra un único santuario para adorarlo, ubicado precisamente en el monte Sión, en el centro de la tierra. En ese tiempo la casa de Dios era el templo de Jerusalén, como todos sabemos.
Eso aparece como un tipo, como una sombra de lo que ahora está ocurriendo entre nosotros. Ahora tenemos más conciencia de eso. ¿Cuál es la casa de Dios hoy? Sí, hay mucha gente desorientada, es verdad. Pero ya nosotros hemos llegado a un estadio en que sabemos cuál es la casa de Dios hoy. La revelación es nítida para nosotros. El único santuario verdadero para adorar a Dios no es necesariamente otro que su Hijo, el Señor Jesucristo, y sus redimidos, claro está. Y a ese templo los hombres quisieron eliminar en el monte Calvario. Pero como Él mismo lo había dicho y profetizado, al tercer día Dios lo levantó con poder, y al cual ahora nadie puede destruir porque está sentado a la diestra del Padre y a la vez dentro de nosotros. Y claro, las puertas del Hades no tienen poder para prevalecer sobre él. En el Salmo 125, el monte Sión se convierte en símbolo de seguridad y permanencia eternas. Una idea que en las páginas del Antiguo Testamento a menudo se asocia con la protección de los montes. Pero ese pensamiento no fue el que a la postre se enfatizó en el judaísmo. ¿Qué pasó con el judaísmo? Que el judaísmo acabó siendo una perversión de lo trazado por Dios desde el principio. Nosotros ahora lo sabemos, ¿no? Y eso se agravó aún más en el tiempo con la institución de las sinagogas. Eso no existía antes. ¿Cuándo ocurrió? Después de la destrucción del templo de Salomón en tiempos de Nabucodonosor, y ya en el marco del cautiverio babilónico empezaron a surgir esas nuevas figuras religiosas de las sinagogas. El monte Sión mismo, hermanos, o lo que simboliza, permanece para siempre, porque es eterno, y es nuestra garantía de paz y seguridad, así como de protección. Todos nosotros sabemos, hermanos, que no es nada fácil confiar nuestras vidas, nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros intereses particulares, etcétera, en manos de otra persona. Eso no es fácil. No es tan fácil tomar esa determinación. Y lo curioso es que dentro de esas otras personas a veces solemos también incluir a Dios. ¿Cuántas veces confiamos más en simples mortales que en el Señor? Por otro lado, las personas suelen confiar en la superficialidad de los ritos supersticiosos. Confían en las promesas piramidales que hay en los centros religiosos. Confían en los sacrificios externos. Confían en sus propios esfuerzos, etc. Pero lo importante es que ahora el Señor ha abierto nuestros ojos y los redimidos conformamos ahora el cuerpo de Cristo. Y es tiempo de renunciar a las herencias religiosas y culturales que nos rodean o que hemos heredado. Si buscamos la protección de Dios, es necesario que empecemos a conocerlo, a conocer a Dios, a conocer cuáles son los valores que le interesan a Dios. Y como Pablo, llegar a considerar el resto de las cosas como basura, por no decir otra palabra. Es necesario que sigamos escalando hasta llegar al estadio espiritual en que podamos consagrarnos definitivamente a Él. Ahora, respecto de esto, de la consagración, es bueno aclarar que nuestra consagración a Dios debe ser gradual. A medida que
ascendemos en el desarrollo espiritual, vamos conociendo más cuál es la voluntad de Dios y esa consagración debe ir siendo, digamos, actualizada en forma voluntaria, en forma racional. Pero esa consagración debe basarse en la confianza y conocimiento que tengamos de nuestro Redentor. Nuestra comunión con Dios debe irse perfeccionando cada día a fin de recibir de Él, de Dios, constante revelación de su voluntad. Hermanos, dice el Salmo 125, como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, Jerusalén está rodeada de colinas rocosas. Esto sucede en todo el contorno de la ciudad, excepto en el lado norte. El lado norte no tiene montes que la protejan. Hay colinas empinadas y valles profundos que rodean a la ciudad de Jerusalén, por lo cual esa ciudad yace, digamos, como si se ubicara en medio de un gigantesco anfiteatro. Piensen en el de Roma. Al oriente domina el monte de los Olivos, que tanto visitaba el Señor. Y ese monte de los Olivos estaba separado de la ciudad de Jerusalén por el valle de Josafat. Al sur se elevan las montañas Ofiner, y entre esas montañas y la ciudad está el valle de Heinón, o la famosa Geena, el basurero de Jerusalén. Al oeste se eleva otra cadena de colinas, y entre ellas y la ciudad está el valle de Gihón. De esta manera, Jerusalén quedó incrustada en un complejo de defensas naturales, así lo quiso Dios. No obstante, debía aprovechar el poder de Jehová Dios para salvaguardar con seguridad a aquellos que confían en Él. Si históricamente las defensas naturales de Jerusalén no fueron suficientes para proteger a sus habitantes, incluso con la ayuda de fortificaciones hechas por el hombre, como las murallas, por ejemplo, entonces tal falencia nunca puede atribuírsele a Dios, porque Dios siempre quiso proteger a Jerusalén. Dios siempre quiso salvarla, pero Jerusalén jamás quiso, tanto que no entendió el tiempo de su visitación. Y por esa causa Jerusalén fue destruida en varias ocasiones. Por lo menos les doy dos ejemplos. La nefasta intervención de Nabucodonosor por allá en el año 587 a.C., cuando destruyó el templo, la ciudad y la nación. Y también vemos la operación devastadora del Imperio Romano. Allí estaba el general romano Tito Flavio en el año 70 después de Cristo. No obstante, los montes en torno de Jerusalén simbolizan la protección divina, porque así lo dice la palabra, y hacían guardia en aras de la paz y de la justicia. Y eso declara que el Señor está presente para proteger a su pueblo, al pueblo que confía en Él. Digamos que el Señor es la montaña que protege a su pueblo, rodeándolos con su amor constante y sus misericordias. De la misma manera que el monte Sión es la figura de la salvación eterna, la seguridad y la prosperidad espiritual, el Señor es precisamente eso para su pueblo. ¿Cuál había sido el panorama en la humanidad antes de la obra expiatoria del Señor Jesucristo en el Monte Calvario? ¿Qué había sido de la humanidad? ¿Cómo estaba? ¿Qué era de eso? Pues antes de ese hecho portentoso parecería que en definitiva Dios estaba distante de los hombres por su sola decisión divina. Pero, ojo, la decisión fue tomada por el hombre. El hombre tomó la iniciativa de separarse de Dios. Entonces el problema de la humanidad
no necesariamente es el desconocimiento absoluto de la verdad, pues por la palabra de Dios conocemos que en la historia de la raza humana se descubre un decidido esfuerzo por oponerse a la voluntad de Dios, y no solo en tiempos de la construcción del arca por parte de Noé, duró parece que más de un siglo construyéndola como testimonio para la humanidad. Dios revela en su palabra que los hombres decidieron reemplazar a Dios por la idolatría y el ateísmo práctico. Es posible que a muchos su conciencia los llevara a sentirse amenazados por un exigente y lejano Dios. Y gente no ha faltado que han procurado buscar mediadores especiales y al parecer llevados, por la ignorancia, con sus propios mediadores, manejados por ellos, menos exigentes tal vez, y hasta sus propios dioses domésticos, que no han faltado en la historia. Pero Dios está ahí presto a recibirnos en su misma presencia por medio de Cristo. Hay un largo camino que ascender, grada por grada, en el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. El ascenso conlleva sus peligros, eso es verdad, sus cansancios. Pero de la mano de Dios lo logramos. Estamos en eso. El Señor Jesús pasó por muchos sufrimientos que ni Él mismo trató de eludirlos ni suavizarlos. Y si Dios nos facilitó las cosas, ni siquiera en favor de su propio Hijo, hermanos, ¿cómo entonces podríamos esperar que las cosas fueran fáciles para nosotros en este ascenso? El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Sin embargo, hoy podemos poner nuestros pies con seguridad en el monte Sión. El Verbo eterno irrumpe en la historia de los hombres, rompiendo esos esquemas religiosos culturales judíos, y Dios mismo se introduce en el corazón de los hombres, y como en el monte Sión, desde allí, desde el corazón, Dios nos protege. ¿Pero nos protege de qué? Nos protege en primera instancia de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo, de nuestras antiguas costumbres, nos protege del pecado que nos asedia, nos protege de un mundo que cada vez más se hunde en un océano de perversidad, nos protege de las tergiversaciones ideológicas y pseudofilosóficas que se implantan y fortalecen cada día con sus conspiraciones a bordo, en su afán de excluir a Dios de la vida de los hombres. Eso lo estamos viendo nosotros en nuestras narices. ¿Cuáles serán pues esas fortalezas protectoras de Dios para guardarnos? Tenemos que conocerlas, y que a la vez constituyen poderosos pilares para nuestro éxito en el ascenso y progreso espiritual. ¿Cuáles son? ¿Cómo puede ahora Dios guardar a su pueblo? La Biblia está llena de esas fortalezas, pero en esta ocasión nos atreveremos vamos a proponer las siguientes fortalezas siguiendo la forma más sencilla posible de exponerlas. La primera es la regeneración. Ya nosotros no somos iguales a lo que éramos antes. Porque separados de Cristo, como estábamos antes, la parte más vital de nuestra personalidad humana estaba muerta, hermanos. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos ha hecho renacer. Como dice en el griego, anagenao. Nos ha hecho renacer una herencia que jamás ha de perecer. Nunca, ni ha de contaminarse, ni ha de desvanecerse, pues se trata de una verdadera salvación eterna, es una cosa poderosa. Esto significa que para siempre hemos sido liberados del poder de la muerte. Esa es la primera
gran fortaleza con que Dios nos guarda. La segunda es el Espíritu Santo. O sea que la morada y permanencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es una fortaleza. Él habita en todos nosotros por igual y exalta a Cristo como única cabeza de la iglesia y lo está formando en nosotros. Entonces debemos cultivar su amistad y comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La tercera fortaleza con que Dios nos guarda es la palabra de Dios. Dice en Colosenses 3:16, la palabra mora en abundancia en vosotros. La inspirada y revelada palabra de Dios debe morar, debe habitar en nosotros en abundancia, haciéndonos sabios y prudentes, discerniendo todo pensamiento y toda intención de nuestro propio corazón. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros significa que debemos conocerla con la luz del Espíritu Santo. La cuarta fortaleza es la vida de resurrección de los hijos de Dios. Dice en Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Al nosotros identificarnos con Cristo en su resurrección, el objetivo de los esfuerzos y de los pensamientos de los creyentes son los lugares celestiales donde está Cristo, donde Él está morando ahora, hacia donde hay que ascender. Vida espiritual que contrasta con la falsa espiritualidad fomentada por la filosofía terrenal. Hay muchas filosofías desorientadoras en esta tierra. La quinta fortaleza es el amor de Dios en nosotros, como fruto de la formación de Cristo en nuestro interior. Por favor, lean Gálatas 5, los versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo que comienza con el amor. El amor es la mayor expresión de Dios en nosotros por su Hijo. El amor divino es una señal fundamental de nuestra madurez espiritual. Si el amor de Dios abunda en ti, es señal inequívoca, hermano, de que Cristo reina en tu vida. Y esa es una garantía de que te está guardando. La sexta fortaleza es la fe. Por la fe vamos a confiar en Dios. Los hijos de Dios son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, ahí nuestra fe tiene la fuerza necesaria para que Dios nos guarde, como dice Pedro en su primera carta 1:5. Nuestra fe penetra hasta dentro del velo, en el lugar santísimo, hasta donde penetró Jesús, y allí finalmente lo encontraremos. Léanse Hebreos 6:19. A la verdadera fe no hay riquezas que la puedan comprar. La séptima fortaleza con que Dios nos guarda es la obediencia a la voluntad de Dios. Hermanos, la obediencia a la voluntad de Dios nos abre las puertas del reino de los cielos, comenzando por la cena de las bodas del Cordero. Por favor, hay un texto que lo dice claramente, que ojalá lo lean, no tenemos tiempo acá, que es Mateo 7, en el marco del
del Sermón del Monte, Mateo 7, los versículos 21 y 22. Y en ese contexto, Jesús mismo deja entrever que Él era Dios al referirse a sí mismo como Señor. Como Señor, hermano. Y no solamente como Señor, sino como máximo juez de la humanidad, delante de quien habremos de comparecer y rendir cuenta de nuestro proceder. La octava fortaleza es la oración. Con la oración Dios ha puesto en nuestras manos un maravilloso poder, sobre todo cuando damos gracias al Señor por la segura respuesta de parte de Él, excluyendo todo motivo de ansiedad e inseguridad. Como dice en la primera Tesalonicense, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, hermano, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo dice allá en la primera Tesalonicenses 5, 17 y 18. También Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, miren el poder de la oración, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¡Qué fortaleza, hermano! La novena es el arrepentimiento y la humillación. El Hijo de Dios que se humilla. Eso es una muestra inequívoca de que va ascendiendo hacia esos líderes, lugares celestiales. Va ascendiendo. Cuando uno baja en la humillación, asciende a los lugares celestiales. Entonces necesitamos que se desarrolle en nosotros un cambio de modo de pensar. Y urge además que nos bajemos de ciertas alturas perniciosas que nos hacen daño. Humillarse una persona delante del Señor, en verdad, debe ser un acto voluntario. Voluntario. Miren lo que dice, y eso no lo sabemos todas de memoria, este versículo que dice en el segundo libro de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, si se arrepintieren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea que sin arrepentimiento y humillación las cosas no andan bien con el Señor. La 10ª fortaleza es la cruz, hermano. Este es el mensaje más impopular que yo haya conocido. Pero necesitamos tomar nuestra propia cruz cada día, indispensable para nuestra propia edificación. Porque la cruz de Cristo fue para nuestra salvación. Ahora nuestra propia cruz es para edificarnos y edificar el cuerpo de Cristo, o sea, ser colaboradores de Dios en eso. Nuestra cruz nos libra de nosotros mismos, por eso. Ese es el instrumento espiritual para lograrlo. La cruz es el instrumento de muerte de nuestro yo. La cruz se identifica con la negación de nuestra propia identidad independiente y nos sumerge la cruz en el sometimiento total. Dice en Lucas 9:23, esto de la cruz hay varios contextos que tienen, pero en Lucas 9:23 dice:
Y decía a todos, o sea, el Señor Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Es paralelo con Mateo 16, 24, también ese contexto importante tenerlo en cuenta, hermanos. La 11 fortaleza con que Dios nos guarda es la disciplina. Cuando amerita, la disciplina del Señor para con su pueblo es una poderosa medida, poderosa, para guardar a los que ama. La disciplina obra poderosamente para el desarrollo espiritual. Ojalá que los hermanos que desconozcan este tema lean por lo menos Hebreos 12. Hay otros textos, pero por lo menos lean Hebreos 12, los versículos del 3 al 11. Por último, la última de las fortalezas que se nos ha ocurrido enumerar acá son las tribulaciones. Uy, hermano, como el de la cruz, este mensaje también es muy impopular entre el pueblo de Dios. Algunos creen que ya el pueblo de Dios ya no sufre tribulaciones. Inclusive hay por ahí una tergiversación de que habrá un rapto para que el Señor nos lleve y nadie sufre las tribulaciones. Dice Pablo al regreso de su primer viaje misionero, dice en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Entonces, quien procure participar del reino de los cielos desde ya, indefectiblemente le vendrán y deberá encarar muchas tribulaciones, como lo testifica el mismo Pablo en la segunda carta de Corintios, el capítulo 11, los versículos 23 al 27. Ahí dice él todo lo que pasó por causa de Cristo.